Si escribes el nombre de tu industria en ChatGPT, ¿tu marca aparece? Para la mayoría de los negocios, la respuesta es no. La IA está cambiando silenciosamente la forma en que las personas encuentran información. En lugar de hacer clic en 10 enlaces de Google, la gente está obteniendo respuestas completas directamente desde ChatGPT, Perplexity o AI Overview de Google. Hagamos una prueba y preguntemos cuál es el mejor software de CRM. Los resultados de una búsqueda con IA muestran una lista de fuentes confiables. Y si tu empresa no es una de ellas, eres invisible en este nuevo ecosistema de búsqueda. Según Gartner, para el 2026, el 25% del tráfico de búsqueda tradicional desaparecerá y será reemplazado por respuestas generadas por la IA. Y aunque el SEO tradicional todavía importa, este ya no garantiza visibilidad. Por eso, en este video, te voy a guiar a través de la optimización para motores de respuestas AEO con un sistema de 7 pasos que ayuda a que los motores de IA comiencen a citar a tu negocio, no a tus competidores. Y si quieres saber más sobre este tema, puedes descargar la guía gratuita de HubSpot Cómo optimizar tu marca para los motores de búsqueda con IA, que está en la descripción del video. Antes de poder optimizar para la IA, necesitas saber en dónde aparece tu marca. Entonces, toma tus 10 palabras clave principales que generan dinero y pregúntale a la IA de la forma en que lo harían tus clientes. Por ejemplo, si tu palabra clave es automatización de marketing, prueba preguntas como ¿cuál es el mejor software de automatización de marketing? O ¿cómo elijo herramientas de automatización de marketing? Prueba esas mismas preguntas en ChatGPT, Perplexity y AI Overview de Google. A medida que hagas esto, presta atención a lo siguiente. ¿Aparece tu marca? ¿Qué competidores están apareciendo? ¿Y qué fuentes están citando las herramientas de IA? La mayoría de las veces verás el mismo patrón. Las páginas de comparación basadas en datos dominan estas respuestas. Y eso no es una coincidencia. Un estudio de Autoritas de 2024 encontró que solo una pequeña fracción de las páginas mejor posicionadas en Google aparecen en los resultados de IA. En otras palabras, a lo que le va bien en SEO hoy no le va bien automáticamente en la búsqueda con IA. Por eso, el reconocimiento de patrones es clave. La IA prefiere consistentemente contenido que sea rico en datos, actualizado recientemente y estructurado para una comprensión rápida. El siguiente paso es hacer que tu contenido sea más fácil de entender y citar para la IA. Las herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Perplexity están diseñadas para resumir grandes cantidades de texto y rápido. Y eso significa que no recompensan el misterio o la falta de claridad. Al contrario, recompensan el contenido que sea claro, estructurado y que dé una respuesta directa desde el principio. Entonces, comienza con las publicaciones de blog o páginas de destino con mejor rendimiento, es decir, con las que ya están generando tráfico. Ábrelas y busca secciones que respondan las preguntas más importantes de tu audiencia. Luego, mueve esas respuestas al inicio. Piensa en esto como un sistema de 3 capas para AEO. Comienza cada página con una respuesta corta, explica por qué importa y agrega datos y ejemplos para respaldarla. Al usar ese orden, la IA sabe instantáneamente de qué trata tu página y puede citarla con confianza. Pero aquí hay otra capa que la mayoría de la gente pasa por alto. Necesitas asegurarte de usar el lenguaje exacto que las personas escriben en la IA. Cuando estés reestructurando, piensa en las palabras que las personas usan en los prompts de IA. Las mismas frases de etapa de compra que funcionaban en SEO como mejor, top, fácil de usar o más barato, son las frases exactas que los usuarios ahora están agregando en ChatGPT o Perplexity. Así que asegúrate de tener contenido como listas o páginas de comparación que las usen. Y sí, se puede sentir un poco raro ponerte como número 1 en la lista de mejor software CRM, pero adivina qué, a la IA no le importa porque solo ve los datos estructurados y confiables y los cita, y eso es visibilidad estratégica. Entonces, una vez que tu contenido esté estructurado, lo que viene es crear señales en las que la IA confíe. Esto quiere decir que necesitas hacer que la IA confíe en ti lo suficiente como para citarte. Comencemos con el esquema markup o marcado de esquema, la tarjeta de identificación digital de tu contenido. Este ayuda a la IA a entender quién lo escribió, cuándo se publicó y a quién pertenece. Puedes usar una herramienta gratuita
como el asistente para el marcado de datos estructurados para que esto sea fácil. Si quieres aprender más sobre cómo usar el esquema markup paso a paso, puedes consultar el enlace de este tema que se encuentra en el link de la descripción. Si lo implementas, estarás por delante del 90% de los sitios que todavía están adivinando cómo la IA lee su contenido. Después, construye validación externa. Regístrate donde la IA busca marcas creíbles: YouTube, Capterra, Trustpilot o Yelp. Esas bases de datos actúan como la biblioteca de referencia de la IA. Luego, publica investigaciones originales. Un estudio de BuzzSumo sumó de 100 millones de artículos encontró que las investigaciones originales ganan 3 veces más citas que otro contenido. Incluso pequeñas encuestas o informes de referencia pueden hacer que tu marca gane menciones recurrentes. Finalmente, responde a solicitudes de periodistas con datos específicos que puedan citar. Cada mención publicada se convierte en otra señal de confianza para la IA. Al poner todo esto junto, le estás enviando un mensaje claro a cada motor de IA. Mi marca está verificada, es creíble y puedes confiar en nosotros. El siguiente paso es optimizar para los rastreadores de IA. Piensa en esto como la revisión de infraestructura de tu sitio web, los mismos principios que el SEO, pero ajustados para el descubrimiento de IA. Si la inteligencia artificial puede llegar a tu contenido más rápido, puede recomendarte más rápido. Comienza con una revisión técnica rápida, porque aunque el descubrimiento de IA se siente nuevo, los fundamentos siguen importando. Entonces veamos una lista de verificación simple para revisar. Velocidad. Tu sitio debe cargar en menos de 2 segundos. Estructura. Asegúrate de que tu diseño sea compatible con móviles, tus títulos estén en orden y tus URLs sean limpias. Señales. Agrega el esquema markup y texto alternativo para que la IA y las herramientas de accesibilidad puedan leer lo que está en tu página. A continuación, aprovecha el esquema markup de preguntas y respuestas donde encaje. El 60% de las respuestas de IA provienen de contenido estructurado como preguntas y respuestas. Así que asegúrate de que esas secciones existan y estén etiquetadas correctamente. Y te voy a dar otro dato. Search Engine Land y otros expertos en SEO han hecho énfasis en que actualizar contenido regularmente puede aumentar tus posibilidades de ser citado por la IA. Finalmente, prueba todo usando la prueba de resultados enriquecidos de Google y el validador de esquema.org. Si tu esquema es válido allí, es legible para la IA. Cuando tu sitio es técnicamente sólido y rápido, eliminas cada barrera entre tu contenido y los modelos de IA que intentan indexarlo. Una vez que tu sitio es rastreable, puedes pasar al siguiente paso: expandir tu producción de contenido a EO. Se trata de construir un sistema que puedas delegar a tu equipo o a tu yo futuro para que cada pieza nueva siga la misma fórmula ganadora. Puedes crear una plantilla que incluya un titular de respuesta directa que indique claramente la consulta principal que estás respondiendo, una respuesta rápida de 50 palabras que resuma la conclusión al principio, una visualización de datos o tabla que incluya datos, una sección de metodología que explique de dónde proviene tu información, un análisis detallado que profundice en ideas y en el contexto, una sección de preguntas y respuestas que incluya el esquema markup para marcar preguntas y respuestas para visibilidad de la IA y la fecha de la última actualización, que muestre frescura en cada página. Una vez que hayas completado alguna de estas cosas, usa esta lista de verificación antes de publicar. ¿Hay una respuesta directa en las primeras 50 palabras? ¿Hay datos o un gráfico incluido dentro de las primeras 200 palabras? ¿Hay fuentes creíbles y citas? ¿Las credenciales del autor y el esquema markup son visibles? ¿Es un diseño compatible con móviles y tiempo de carga rápido? Si respondes a cada una de esas preguntas, la IA podrá entenderte, confiar en ti y citarte consistentemente. Y eso nos permite pasar al siguiente paso: monitorear tu visibilidad en la IA. La clave está en ejecutar una auditoría de visibilidad semanal. Prueba tus 20 palabras clave principales en ChatGPT, Perplexity y AI Overview de Google. Mantén todo en un rastreador simple como el que ves aquí. Registra lo que ves, qué menciones recibió tu marca, qué competidores aparecieron y qué fuentes citó la IA. Comenzarás a ver patrones rápido.
Y una vez que tengas los datos, usa esta matriz de priorización de AEO. Si tienes alto tráfico y baja visibilidad de IA, es algo de prioridad alta. Si tienes alto tráfico y alta visibilidad, es algo que debes mantener y actualizar. Si tienes algo de bajo tráfico y alta visibilidad, es necesario analizar por qué y ajustar. El objetivo es convertir el seguimiento de IA en un hábito, porque una vez que veas los patrones, puedes optimizar más rápido que cualquier cambio de algoritmo. Y el último paso es ir más allá de lo básico. Para empujar tu marca por encima de la competencia en respuestas de IA, puedes hacer lo siguiente. Primero, encontrar un ángulo diferente. No escribas otra publicación de mejores herramientas. Más bien muestra por qué las empresas cambian y respáldalo con datos. Segundo, hacer actualizaciones en tiempo real. Agrega a tu contenido una sección para las últimas actualizaciones para incluirlas cada vez que surjan noticias de la industria. Incluso tener una actualización de una línea en 24 horas muestra señales de frescura que la IA recompensa. Tercero, aprovechar la autoridad multiplataforma. Republica fragmentos o ideas en LinkedIn, Reddit y GitHub si es relevante para tu industria. Los motores de IA hacen referencias cruzadas de estas plataformas al decidir a quién citar. Y cuarto, usar la estrategia de Wikipedia. Actualiza estadísticas desactualizadas en páginas relevantes de Wikipedia con datos verificados y fuentes de tu propia investigación. Wikipedia es uno de los conjuntos de datos más confiables de la IA, por lo que una edición creíble puede tener un gran impacto. Estas tácticas pueden requerir un poco más de esfuerzo, pero crean autoridad a largo plazo que la IA reconoce y reutiliza en todas las plataformas. Y eso es todo. Cuando comiences, la IA comenzará a reconocerte como una autoridad. Recuerda que el AEO no está reemplazando al SEO, al contrario, es su evolución. Las marcas a las que les va mejor no siempre son las más grandes, sino las que se están adaptando más rápido. Si quieres profundizar más, descarga la guía de HubSpot Cómo optimizar tu marca para los motores de búsqueda con IA. El enlace está en la descripción. Y si quieres aprender más sobre inteligencia artificial, te invito a hacer el curso de IA para profesionales del marketing de HubSpot Academy. También lo puedes encontrar en el enlace de la descripción. Y antes de irte, suscríbete a HubSpot Español y dale me gusta a este video para que más personas como tú lo puedan ver. Hasta pronto.